Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente acompañándolos el día de hoy. Pues ya por fin viernes, llegamos al final de la jornada laboral semanal y bueno, cerramos nuestro ciclo de capacitaciones con un tema, pues de relevancia para las empresas e igual para muchos gestores de la seguridad y la salud en los centros de trabajo. Antes de comenzar, pues quiero reiterar mi agradecimiento por la participación que ha habido en estos últimos días para los temas que hemos desarrollado bomberos profesionales de Uruapan y un servidor como consultor en seguridad y salud, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. El tema que vamos a ver el día de hoy es protección contra incendios en el centro de trabajo. Y bueno, es bien importante comentar que pues va a ser un curso informativo, ¿sí? Puesto que hemos estado observando como bomberos en algunos sitios en el municipio la deficiencia de sistemas de protección contra incendios y el que tengamos la falsa sensación de que estamos protegidos contra algún fuego, ¿sí? Entonces, bueno, nos hemos dado la tarea de investigar para nosotros poder compartir este conocimiento y vean las opciones que también pueden existir. Pero de esas opciones, pues hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿sí? Entonces, bueno, como objetivo, pues es adquirir conocimientos de los sistemas de protección contra incendio existentes y estos los dividimos en activos y pasivos, ¿sí? Anteriormente, el ingeniero Alberto Zavala habló de los sistemas pasivos contra incendios que nos ayudan a proteger los centros de trabajo. Ahora lo vamos a retomar un poco, pero no vamos a profundizar en ese tema, ¿sí? Al que nos interesa ahora son los sistemas de protección activos y tenemos que saber seleccionarlos de acuerdo al tipo de ocupación del inmueble y el giro comercial de la empresa, ¿sí? Entonces, todo esto, pues siempre lo debemos de hacer en base del análisis de riesgo de incendio de acuerdo a la norma vigente, ¿sí? ¿Cuál es nuestro contenido? Vamos a hacer una introducción de los costos que nos generan un incendio y las causas. Esto es, pues, un pequeño balance. El marco legal de la seguridad y protección contra incendios en México, análisis del riesgo de incendio para que sepan de dónde debe de salir la información para seleccionar un sistema de protección tanto activo como pasivo, como aquellos sistemas de alertamiento de los centros de trabajo. Y posteriormente vemos lo que es protección contra incendios en los centros de trabajo, pero la protección activa, ¿sí? Muy bien. Hay que recordar que pues en México hemos tenido diversos eventos que han marcado la historia de las emergencias y que han sido un parteaguas en la prevención de accidentes, ¿sí? Y que de allí se han derivado muchos reglamentos y normas que nos han permitido instalar en nuestros centros de trabajo e implementar las medidas de protección y prevención contra incendios. Esta imagen, bueno, pues es muy conocida, es de la gasera de San Juanico en 1984, en noviembre, sí, que costó la vida de muchos civiles a raíz de una deflagración y posterior explosión de los contenedores de gas LP ubicados en San Juan en Huaxtepec, en el Estado de México, ¿sí? También tenemos los ejemplos de las explosiones en el sector Reforma de abril del 1992 en Guadalajara, Jalisco, también donde hubo por fugas de hidrocarburos en la red de drenaje, pues se suscitó una serie de explosiones que costaron la vida a una cantidad considerable de personas civiles y servidores públicos como bomberos. También pues hemos visto los accidentes que ha habido en complejos petroquímicos en el país, las fugas de gas, fugas de combustibles e incendios industriales, ¿sí? Más memorable en los últimos años fue el de agosto del 2019 en la ciudad de Morelia, donde fue consumida una planta en ciudad industrial. Entonces, bueno, nosotros en Uruapan, en la localidad, no estamos tan alejados tampoco de que nos golpeó una realidad de ese tipo, ¿sí? Bien. Ok, aquí vemos la imagen, pues
también de un incendio espectacular que hubo en la ciudad de Uruapan hace algunos años, ¿sí? Es el centro de trabajo que estaba en el primer cuadro de la ciudad y el cual pues también dejó ver algunas necesidades pues en la ciudad y en la prevención de incendios, ¿sí? Muy bien. Observemos que pues los incendios en inmuebles comerciales son comunes. Entonces, ¿cuánto nos cuesta un incendio? ¿Cuáles son sus consecuencias? Bien, primero, pues las consecuencias físicas, pues tenemos un impacto ambiental. Todo lo que se queme, pues se va a liberar a la atmósfera. Todo aquello que se derrame o se utilice para su combate, pues puede ir a los drenajes y pues va a haber cierta contaminación de agua y de suelo probablemente, ¿no? Por la contaminación general. Luego, pues tenemos la calificación negativa por aseguradoras y dependencias gubernamentales, ¿sí? Luego también nuestra imagen ante la comunidad y autoridades pues se deteriora si nosotros sufrimos un incidente de este tipo y si hubiese personas lesionadas o pérdida de vidas pues sería peor, ¿sí? Una de las situaciones que también nos impacta es la pérdida productiva y de mano de obra. Siempre comentamos cuando nos presentamos a los centros de trabajo a los colaboradores que pues cuiden su centro de trabajo, su empleo, porque si hay una pérdida del inmueble, pues muy probablemente tenga que haber algún tipo de recorte o ajustes económicos para poder solventar la recuperación de la empresa, ¿sí? Incertidumbre entre los aliados comerciales, esto es muy común, que si yo produzco, si yo estoy dentro de una cadena productiva y la interrumpo, pues mis aliados comerciales van a decir, ¿sabes qué? Déjame conseguir otro proveedor, porque bueno, tú estás ahorita fuera del juego, ¿sí? Y esa parte es donde impacta en las empresas, ¿sí? Aumento de la tasa de riesgo ante las autoridades, esto es que protección civil, local, estatal, federal, pues nos voltea a ver en las dependencias de ambientales, seguro social, etcétera, ¿sí? Y infracciones y pago a daños de terceros, ¿sí? Pago de daños a terceros por los daños que nosotros ocasionemos. Recordemos que, pues, si sufrimos nosotros la pérdida todavía de nuestro centro de trabajo y afectamos a nuestros vecinos, pues tenemos que hacer frente a esos pagos porque fueron afectados por una gente que nosotros causamos, ¿sí? Que fue causado dentro de nuestro centro de trabajo. Entonces, lamentablemente, pues los estudios tanto de la Organización Internacional del Trabajo como de algunas asociaciones que se dedican a la prevención de incendios, han determinado que el 70% de las compañías afectadas por un incendio mayor, esto quiere decir que pierden más de la mitad o en su totalidad el centro de trabajo, salen del negocio en menos de 3 años, ¿sí? Es muy difícil que se recuperen de un incendio las empresas, más cuando hay una pérdida total o más de la mitad del centro de trabajo. Y no nada más no hablamos del inmueble, hablamos de los activos, de tus máquinas, de tu mercancía en stock, de tus instalaciones, ¿sí? Entonces hay que considerar esa parte. Y es donde viene la pregunta de si realmente estamos aplicando la protección contra incendios adecuadamente a nuestro centro de trabajo. ¿Cuáles son las causas más comunes de un incendio? Bueno, también cabe mencionar que actualmente en México pues nos cuesta un poco de trabajo determinar la causa raíz de un incendio, puesto que no existe un peritaje experto en esta área, ¿sí? Y también de que pues en muchas localidades pues no se sigue la cadena de custodia de una escena y bueno, se trata de determinar por evidencia, de preguntar, de los reportes, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente son cortocircuitos, accidentes por procesos nos involucran llama abierta, máquinas que generan calor, sustancias químicas peligrosas, etcétera, ¿sí? Accidentes donde se involucran sustancias químicas peligrosas como derrames, fugas, accidentes con vehículos de este tipo de donde se transportan esas sustancias o lugares donde se almacenan, ¿sí? O nuevamente, repitiendo, donde se procesen. Y incendios premeditados. Los premeditados son aquellos pues que son provocados. Y bueno, de eso sí hemos visto, algunos ya sea por acción del crimen organizado o por problemas sociales, ¿sí? Estadísticas del primer semestre de este año, 2021,
Hace un año hicimos pues el mismo balance, pero el 2020, y vemos que en ocupaciones de las bodegas de almacenamiento, ¿sí?, de materiales diversos, pues ocupan el 38% de los incendios generados en el primer semestre. Obviamente, pues la distribución geográfica del país concentra esta cantidad a los estados más industrializados, como son Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Guanajuato, ¿sí? El 30.5% de casas de habitación, 8.3 fábricas, ¿sí? Y fábricas hablamos de manufactura, ya sea maquiladoras, ¿sí?, o donde se procesa ya materia prima, ¿sí? 23.2% de otras instalaciones, ¿sí? Hablamos vehículos, parques de otra índole, ¿sale? De otro tipo de actividades. Bueno, el sector golpeado, pues el comercio, ¿sí? Como vemos, están bodegas. Las bodegas y fábricas pues están relacionadas, entonces el comercio es el más afectado, la vivienda en segundo lugar, debajo la industria y otros sectores comerciales, ¿sí? Bueno, eso es lo que les comentaba, que se desconocen las causas del 71.7% de los incendios anteriores y generalmente pues se encasillan a cortocircuitos, ¿sí? Así dicen, no, pues, no sabemos qué fue, pero pues pone que fue cortocircuito. Entonces, ¿de dónde se sacan estos datos? Bueno, estos datos se recabaron del Consejo Nacional de Protección contra Incendios, CONAPSI, y ellos los están monitoreando pues a través de fuentes de prensa en línea en el país. Aquí una situación es que no existe un registro nacional, no hay una forma de medir, salvo aquellos registros que se hagan en las localidades, y de ahí pues tendríamos que tener un sistema para subirlos a una base de datos y poder tener más exacto las pérdidas que pueda estar habiendo por incendios en realidad, ¿sí? Muy bien. Los incendios, ¿por qué se generan? ¿Por qué son causados? Bueno, en muchas ocasiones, pues nosotros somos causantes de esas condiciones inseguras, tanto por almacenamiento, por las instalaciones de nuestros centros de trabajo, por el mismo centro de trabajo, sus condiciones de seguridad y nuestras actividades, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, pues podemos ver algunas circunstancias de riesgo, ¿sí?, como instalaciones eléctricas muy deficientes, ¿sí?, con combustibles a los alrededores, acumulación de combustibles en áreas reducidas, sin medidas de seguridad, probablemente sin sistemas de detección de incendios, e instalaciones y áreas pues en condiciones inseguras, ¿sí? Entonces, bueno, son factores que son gotas en un vaso, hasta que se llena y se derrama, pues viene el incendio, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que nunca nos va a pasar o que nunca va a suceder, pero bueno, todo es posible y cada día que va pasando, pues es más probable que suceda si tenemos este tipo de condiciones, ¿no? Ahora también, si no tengo los equipos de protección contra incendios adecuados o en su lugar, pues si se detecta un incendio con anticipación en su fase inicial y no tengo nada, pues no voy a poder yo combatirlo y ese incendio se me va a propagar con rapidez, ¿sí? Y más si yo tengo este tipo de condiciones, ¿no? Accesos obstruidos, acumulación de combustible, etcétera, ¿sí? Si no tengo un extintor a la mano, pareciera que este está para soplarle más bien al incendio, ¿no? Tengo un gabinete, un sistema fijo contra incendios, pero pues creo ni habilitado está, ¿sí? Entonces, pues hay que considerar esas partes. Generalmente los incendios pues no suceden solos, sino que son a causa de una serie de factores que nosotros vamos construyendo. Como lo mencionábamos anteriormente en la primera sesión de brigadas de respuesta a emergencia en los centros de trabajo, los accidentes se van construyendo. El riesgo nosotros lo construimos, ¿sí? Entonces, por eso se generan los fuegos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues este tipo de circunstancias, ¿no? Incendios en centros de trabajo, donde pues se pierde bienes activos, mercancías, etcétera. Puede haber personas lesionadas, puede inclusive haber pérdida de vidas, y pues vemos las consecuencias, ¿no?, de un incendio. Bien, ahora, ¿cuál es nuestro mejor seguro? Aparte de estar asegurados probablemente a una cobertura amplia contra incendio, pues también desde el origen, sí, vamos desde que nosotros a lo mejor construimos o adaptamos un centro de trabajo para un proceso productivo, pues hay que invertir en cosas que sean seguras. Y esto pues lo podemos aplicar a todo, hasta a nuestra vivienda.
Tenemos ciertos órganos certificadores en diferentes áreas del sector comercial que nos venden, o sea, dicen, ok, yo certifico que un cable cumple con sus características de seguridad, que si se llega a derretir el aislante no se va a encender, sino simplemente va a caer fundido, pero no en llamas, ¿sí? Que se va a romper el aislante, no se va a quedar como cable al rojo vivo, sino que inmediatamente va a haber un fallo y se va a cortar para evitar que siga habiendo una fuente de calor, ¿sí? En ese caso, pues tenemos a ANSE, ¿sí? que es un órgano certificador de los equipos eléctricos. Tenemos también NICE, que es de normalización y certificación de equipos electrónicos. Ellos pues determinan si hablamos en la seguridad, acerca de reguladores, computadores, pantallas, etcétera. Los invito a que agarren su cargador de teléfono o de computadora portátil o algo que tengan electrónico reciente y vean la cantidad de etiquetas de estos logos que traen, ¿sí? Bueno, tengan la seguridad de que ese aparato pasó por una serie de pruebas y que es seguro para tenerlo en casa, ¿sí? ONCE es un órgano certificador para materiales de construcción y dentro de esa parte pues vienen sellos cortafuegos, materiales retardantes para estructuras, etcétera. La norma oficial mexicana, las NOM, pues tiene la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La Secretaría se encarga pues de establecer ciertos parámetros de seguridad para ciertos productos que sean comercializados en territorio nacional, ¿sí? Y bueno, la certificación UL o FM, que es Factory Mutual, o del Graders Laboratories o NFPA, pues lo podemos encontrar desde aparatos electrónicos, nuestros teléfonos celulares, hasta equipos contra incendio, ¿sí? Entonces, cuando vayan ustedes a comprar alguna maquinaria, van a realizar una instalación eléctrica, etcétera, pues échenle de repente, si ustedes son los encargados de la compra, chequen que es algo que es seguro, que está certificado, ¿sí? Hablamos de certificado que ya pasó por pruebas y que nos funcione a nosotros y nos proteja. Muchas veces nada más adquirimos porque se vea bonito, porque arquitectónicamente se vea súper guau, pero no estamos pensando en la seguridad humana, ¿sí? No estamos pensando en salvar vidas, en salvar bienes activos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se llama? La situación de los incendios que golpea generalmente es en instalaciones de almacenamiento, ¿sí? Y actualmente la tendencia en el comercio pues es almacenar y se están construyendo almacenes gigantescos en México, ¿sí? Y estos almacenes gigantescos ya ni siquiera ya son automatizados y tienen retos específicos de protección contra incendios. Aquí en la ciudad, pues tenemos almacenes, la mayoría de los almacenes en los empaques, pues acumulan mucho combustible. Entonces tienen retos grandes de protección contra incendios porque tienen una concentración de combustibles tipo A, ¿sí? No tanto el proceso, sino el proceso de almacenamiento de lo que son los empaques, los embalajes, etcétera. Pues eso es nuestro combustible y tenemos una acumulación grande, ¿sí? Ahora, en el marco legal de la protección contra incendio, vamos a mencionar pues todo lo que nos rige para que nosotros podamos guiarnos en la protección y prevención contra incendios en los centros de trabajo. Pues tenemos el área de protección civil, la Ley General de Protección Civil, el reglamento de la Ley General de Protección Civil y bueno, la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán y los reglamentos municipales. Ojo, antier o ayer hacían la pregunta acerca de qué cambia los programas internos de un estado a otro. Les comentaba que, bueno, el índice es el mismo, pero los requerimientos de ese índice pueden variar. Hay algunos estados, por ejemplo, que sí solicitan en el programa interno que muestres la carta de corresponsabilidad de quien te instaló el sistema de protección contra incendios, ¿sí? Que está seguro de que funciona, inclusive que anexes la carta de corresponsabilidad del de servicios de extintores, etcétera, ¿sí? Entonces, ya los requerimientos de cada reglamento estatal y municipal, pues van cambiando en sus necesidades, ¿sí? Bien, Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
los reglamentos federales de seguridad y salud, las normas oficiales mexicanas, en este caso, pues aquí vamos a hablar de normas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Energía, ASEA, etcétera. Las CNMX, que son normas voluntarias y que hay bastantes de prevención y protección contra incendios, normas de referencia o de consulta y los proyectos de norma. Actualmente, pues, se está solicitando, pues, ya que se actualice la norma 002 de protección contra incendios y vamos a ver por qué, ¿sí? De inmuebles y construcción, pues tenemos los reglamentos locales de construcción, que en este caso en Uruapan, pues está basado en el reglamento de construcción de la Ciudad de México, y que pues la Ciudad de México ha sido quien ha dictaminado la mayoría de los reglamentos en cuestiones de construcción a nivel nacional, ¿sí? Por sus reglas y técnicas sísmicas, ¿sí? Y luego tenemos la norma técnica complementaria del proyecto arquitectónico. Para los que son desarrolladores, deben de conocer estas normas y pues bueno, aquí viene los anchos de las salidas de emergencia, la ocupación, la afluencia, etcétera, y también viene la parte del cálculo para el agua y de los sistemas contra incendios, ¿sí? Habla de las escaleras de emergencia, etcétera. Y tenemos la norma técnica complementaria de instalaciones hidráulicas, donde igual menciona acerca de la capacidad de agua que debe de contemplarse durante el desarrollo de una construcción para el sistema contra incendios. Bien. Normas específicas de protección contra incendios en México. La norma 2 de la Secretaría de Trabajo en su edición 2010. La norma 154 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de equipos contra incendio, específicamente extintores, el servicio de mantenimiento y recarga. La norma 066 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que es la norma para la instalación y el diseño de las redes de rociadores automáticos contra incendios, ¿sí? La NMX, también que es una norma voluntaria, ¿sí? Es de sistemas de detección de alarma contra incendios, ¿sí? Bueno, por ejemplo, pues un sistema de alarma contra incendios es muy básico, ¿sí? Casi podemos comprar ahí en el Oxxo ya. Entonces, bueno, estamos hablando de una norma que abarca pues más allá, ¿no? Un sistema más complejo donde puedes puntualizar tú cuál es el detector, de qué tipo de detección te estamos hablando, con un panel de control, etcétera, ¿sí? Sus monitoreos. La NMX, estas de 11, si vemos, bueno, están aquí las secretarías. 11, bueno, sellos cortafuego en penetración. Hacían pregunta hace un tiempo de qué son los sellos cortafuego. Bueno, en muchas ocasiones hacen los agujeros en las paredes, en los centros de trabajo, donde tienen un cuarto de máquinas, hacen el agujero para pasar las tuberías de ese cuarto de máquinas hacia las áreas y queda ese hueco, ¿no? Entonces ese hueco, si hay un incendio en el cuarto de máquinas, va a ser una vía de propagación de humo y calor a otras áreas. Entonces los sellos cortafuego son esos, ¿no? Ese hueco se rellena, ¿sí? Con un material resistente al fuego para evitar la propagación de humo, calor o de flamas hacia otras áreas del centro de trabajo, ¿sí? Esos son los sellos cortafuego. Luego tenemos las puertas y cortinas cortafuego. Son equipos que se utilizan mucho en centros masivos de concentración de personas y pues son muy utilizados en los cines, ¿sí? Entonces en los cines, si no cumplen con esos requisitos de materiales ignífugos en butacas, en recubrimientos, etcétera, pues no pueden operar, ¿sí? En realidad, pues muchas de estas empresas ya no se basan en las normas, o sea, tienen que cumplir con las normas mexicanas, pero bueno, son rebasadas por los estándares que aplican de otras normas internacionales, ¿sí? Y un proyecto que es la norma de las bombas fijas contra incendios, su instalación, inspección, pruebas y mantenimiento. Ojalá estas sean realidad porque en cuanto a los sistemas fijos contra incendio, aquí en las bombas es donde hemos detectado la mayoría de las fallas, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que nos rige ahorita. Las oficiales son la 2 para todos los centros de trabajo. Las 154, bueno, son para los que prestan los servicios de mantenimiento y recarga. Y las demás, pues, son voluntarias. Estas no son a fuerzas. Si las quieren ustedes implementar en su centro de trabajo, pues
ahí están, ¿sí? Y qué mejor que sí las pudieran implementar, ¿sí? Muy bien. Normativa internacional aplicable, ¿sí? Y esta la hemos visto aplicada en varios centros de trabajo aquí en Uruapan por la cuestión de las certificaciones y son requisitos, ¿sí? Las NFPA 1, el Código de Incendios, NFPA 10, la norma de extintores portátiles contra incendios, la NFPA 13, que es la norma para la instalación de sistemas de rociadores contra incendios, la 20, que es la norma para la instalación de bombas contra incendios, la 70, que es el Código Eléctrico Nacional, y el 101, que es el Código de Seguridad Humana. Ok. Estas normas en sus ediciones más nuevas, más recientes, pues son 2019, en algunas son 2020, ¿sí? Estas se van actualizando con frecuencia como se van haciendo los desarrollos tecnológicos y los procesos de investigación. Entonces, bueno, estas son algunas normas aplicables. Hay otras normas como DFM, que es Factory Mutual, ¿sí? Donde dependiendo del giro comercial y quien te vaya a certificar, el órgano certificador internacional, te diga, ¿sabes qué? Yo necesito que todo tu sistema contra incendios esté basado en las normas de Factory Mutual o de NFPA o que utilices equipos listados UL, NFPA o FM. ¿Sí? O sea, eso ya depende también de las exigencias de lo que requiera el centro de trabajo. ¿Sí? Muy bien. El objetivo de tener sistemas de protección contra incendios, pues es evitar una pérdida total, ¿sí? En muchas ocasiones, los incendios sí son detectados en fase temprana y podrían haber sido controlados en esa fase inicial. Sin embargo, por la deficiencia de los sistemas de protección contra incendios o de la misma brigada de respuesta a emergencia, pues los incendios se convierten en pérdidas totales, ¿sí? Entonces, pues hay que estar pues bien alertas a lo que estamos nosotros adquiriendo, cómo se está construyendo, si están iniciando desde cero o cómo se está adaptando a un inmueble, ¿sí? Que ya existe con las medidas de protección contra incendios necesarias, ¿sí? Bien, hablemos entonces de la norma 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué nos exige? Así en pocas palabras, pues que nosotros clasifiquemos el riesgo de incendio en el centro de trabajo, ya sea de una forma integral por todas sus áreas o por áreas, de acuerdo a si están separadas físicamente. Podemos hacerlo por áreas, ¿sí? Aquí un área de almacén, un área de oficinas, etcétera. O si es todo un centro de trabajo, pues hacerlo integral, ¿sí? Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo. Esto se refiere a que debemos de contar, pues, con una brigada conformada de respuesta a emergencia de incendios, ¿sí? O con personal capacitado en el uso de extintores, que es lo más básico, y que se cuente, pues, con los sistemas activos y pasivos de protección contra incendios en el inmueble. Contar con el plan de atención a emergencias de incendios, lo que mencionábamos en la sesión de brigadas de respuesta a emergencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante un incendio? ¿Qué equipos se tienen para hacerle frente a un fuego incipiente? Contar con brigadas contra incendio específicamente, y esto lo marca en la norma cuando es riesgo alto, ¿sí? Una cosa es que todos sepamos utilizar un extintor en el centro de trabajo y otra es que ya tenga una brigada muy específica contra incendios que sepa técnicas de combate, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es de acuerdo al giro comercial, como lo mencionábamos antier y ayer, o depende del riesgo que nosotros tengamos en nuestro centro de trabajo, va a ser el nivel de capacitación y de equipamiento de nuestra brigada. Realizar simulacros de atención a incendios, ¿sí? Para los que tienen riesgo de incendio alto, pues se deben de ejecutar 2 simulacros anualmente, ¿sí? Aquí lo mejor, pues, es hacerlo en campo, que se haga una hipótesis de incendio donde sí se puede presentar un incendio o de acuerdo a los materiales que existen en el centro de trabajo y se haga uso de los sistemas que existan, ¿sí? Contar con el plan de capacitación anual teórico y práctico para los brigadistas y de capacitación en prevención y control de incendios. Contar con medios de detección, los equipos contra incendios, alarmas y sistemas fijos que indica la ley de acuerdo a su grado de riesgo de incendio, ¿sí? Que básicamente vendría siendo
como el punto 2, cumplir con las condiciones de protección, ¿sí? Y contar con la evidencia documental del cumplimiento de la presente norma, o sea, de la norma 002. Bueno, aquí hay varias formas de que tú digas, bueno, yo estoy cumpliendo, si te lo solicita Secretaría de Trabajo, si te lo solicita algún ente certificadora para que tú lo ocupes para tu comercialización de producto o servicio. Hay varias vías, ¿sí? Una es el acta y minuta correspondientes de la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente norma que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuando se cumple todo el programa de autogestión, ¿sí? Esto es pues todo un proceso donde pues van en 3 niveles y hasta que lo cumples, pues ya te dicen que estás cumpliendo con todas las normas que a ti te aplican como centro de trabajo y en esas pues va la norma 2, ¿no? Luego tenemos lo que es lo correspondiente al dictamen de cumplimiento de la norma 002 expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, ¿sí? Lo que mencionábamos el día de ayer en Seguridad y Salud. Bueno, hay unidades de verificación que van a ir a tu centro de trabajo y van a decir, ah, bueno, sí estás cumpliendo con lo que dice la norma, física, documental y en entrevista, y ellos ya dicen, ok, el centro de trabajo cumple, tiene su plan de respuesta a emergencia, tiene su brigada conformada, la brigada sabe cómo actuar, ¿sí? Se hacen los simulacros, existe evidencia, se ejecuta uno, se prueban los sistemas, etcétera, ¿sí? Entonces dicen, ok, va. Ojo, la unidad de verificación debe estar acreditada y aprobada. Esto es ante la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, y está registrada de acuerdo a la norma que va a revisar en la Secretaría, en este caso Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bien. La otra es la acta circunstanciada que resulta de la revisión, inspección, verificación o vigilancia de las condiciones de prevención y protección contra incendios en el inmueble por parte de las autoridades locales, que vendría siendo protección civil municipal o estatal en su caso, dependiendo de lo que haya en donde usted esté, ¿sí? Y que corresponda al domicilio del centro de trabajo. Muy bien. Dentro del programa interno, pues viene la parte de riesgos internos y ahí viene donde se elabora el estudio de riesgo de incendio basado en la norma 002, ¿sí? Donde se hacen los inventarios de sólidos, líquidos, inflamables y combustibles, gases, y de acuerdo a la superficie en metros cuadrados de construcción, ¿sí? Entonces, pues todos esos datos los otorga el cliente, ¿sí? O sea, uno como consultor o como verificador va a llegar y inventarios anuales, máximos anuales, cómo está conformada tu centro de trabajo, todas las áreas, cómo son tus procesos, para poder integrar ese estudio, ¿sí? Entonces, cuando se demuestra y Protección Civil lo revisa, verifica que los sistemas correspondan, ¿sí? Al tipo de combustible que existe, está en las áreas, está instalado de acuerdo, y si ellos determinan que es correcto y es seguro, pues dan un acta circunstancial, que en este caso pues lo conocemos como el visto bueno o acta de cumplimiento, ¿sí? Y bueno, muchas empresas ese lo utilizan para decir, estoy cumpliendo con mi parte de la norma 002, ¿sí? Estoy dentro de la seguridad contra incendios, ¿sí? Entonces, bueno, por aquí tenemos algunos ejemplos. Hidrante de manguera, un hidrante equipado con una manguera contra incendios, salida de emergencia, etcétera, ¿sí? Pero bueno, aquí pues es donde quedamos algo cortos en ocasiones, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo a continuación. Muy bien. De una forma rápida, ¿cómo nosotros determinamos el riesgo de incendio en el centro de trabajo? Primero tenemos que considerar el giro comercial. Si somos una bodega, si somos una gasolinera, si somos un restaurante, si somos un empaque, si somos una distribuidora de gas, etcétera, ¿sí? Todo depende del giro comercial. La superficie construida en metros cuadrados del centro de trabajo. Actualmente ya los edificios no se están haciendo hacia los lados, ahora se están haciendo hacia arriba. Entonces, ya se está viendo rebasada la norma en esa parte, porque son a veces, en la norma dice, superficie mayor a 3,000 metros cuadrados de construcción, ¿ok? Sí, pero son hacia arriba. Y ya con el hecho del tercer, cuarto nivel,
pues ya se considera riesgo de incendio alto para otras normas internacionales, ¿no? ¿Por qué razón? Por la accesibilidad de los cuerpos de emergencia, ¿sí? Entre más alto es más complicado evacuar, entre más alto es más complicado llevar el agua para la extinción de incendios, ¿sí? Entonces se considera un riesgo de incendio alto. Entonces, de ahí superficie construida en metros cuadrados en el centro de trabajo. Diseño y tipo de construcción del inmueble. Una cosa es que sea un inmueble construido, un edificio construido de concreto reforzado con ladrillo, a uno que tenga armaduras de madera, recubrimientos combustibles, ¿sí? Si hay un incendio en un tipo de edificio donde sus elementos arquitectónicos son de madera, plástico, etcétera, pues aportan combustible al fuego, ¿sí? Muy bien. Uso del edificio. Salud, como hospitales o clínicas de manufactura, fábricas o talleres de maquinado, ¿sí? Comercial, tiendas de autoservicio, etcétera, o bodegas, almacenes, etcétera, o mixtos. Aquí tenemos una situación que cada día también se ve más, el uso mixto, ¿sí? De los inmuebles. ¿Qué es esto? Que construyen una pequeña plaza comercial, ¿sí? Donde están todos así alrededor en una herradura, o están en un edificio, o es un corredor comercial, y hay diferentes giros comerciales, ¿sí? Entonces, cada giro comercial tiene un riesgo de incendio diferente, ¿sí? Puede ser que uno renta el local y nada más almacena cartón, o puede ser que uno te rente el local y nada más almacene aerosoles, ¿sí? Entonces, ahí es bien importante, es un reto bien grande que pues ya no está contemplado dentro de la norma, ¿sí? Cuando tú ya estás en un lugar donde tienes una agroquímica, luego tienes una tienda de ropa, luego tienes un restaurante y luego tienes un kinder, ¿sí? Y en un solo edificio. Recordemos lo que sucedió en Hermosillo con la guardería ABC. Era un solo edificio que compartía un taller, un archivo y una guardería, ¿sí? Entonces, vamos a determinar cuál es el riesgo de incendio más alto ahí. A lo mejor yo no tengo un riesgo de incendio alto, pero mi vecino sí. Entonces, cuando se da este tipo de uso en edificios, pues es delicado y no está contemplado en la norma, ¿sí? Procesos y áreas del centro de trabajo críticos. Ok, procesos. Se trabaja con sustancias químicas, etcétera, ¿sí? Si tengo una línea de proceso o mis mismas actividades, puedan ser de riesgo para que se genere un incendio, o mis áreas críticas, almacenes, áreas donde tengo máquinas, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que identificar cuáles son las áreas y los procesos de riesgo que nos pueden generar un fuego en el centro de trabajo. Almacenamiento y el manejo de sustancias químicas y materiales combustibles. Ok, van desde los tipo A, que son sólidos, hasta los tipo B, que son líquidos inflamables y combustibles y gases inflamables. Entonces, pues tenemos que nosotros ver cómo las manejamos y cómo las almacenamos en nuestros centros de trabajo. Y de allí se va a desprender la necesidad de un sistema de detección y de protección contra incendio. Muy bien. La cantidad de personas que laboran en el centro de trabajo y las que asisten, aparte como clientes o visitantes, ¿sí? El controlar personas o tener concentraciones altas de personas en un inmueble, pues también es un riesgo, ¿sí? Porque no sabemos cómo se van a comportar y aparte si mi inmueble no está diseñado con las rutas y los egresos necesarios, ¿sí? Vamos a hacer cuellos de botella y sabemos las consecuencias de esos cuellos de botella durante una evacuación cuando la gente está en pánico, ¿sí? Muy bien. Obtenidos estos resultados, ¿sí? Pues es cuando se puede determinar qué sistemas de protección, detección y supresión de incendios hay que colocar en nuestro centro de trabajo. Si va a haber algún control de humo en los centros de trabajo, cantidad de rutas de egreso del centro de trabajo, los programas de capacitación, de prevención y mantenimiento para el centro de trabajo, capacitación para el personal y las brigadas, de mantenimiento para el inmueble y de los equipos de protección contra incendios, ¿sí? Y a esas medidas preventivas son las acciones que nosotros vamos a realizar para evitar generar un fuego, ¿sí? Luego, la creación de los planes de emergencia y de brigadas internas del inmueble. Creo que eso ya nos queda muy claro, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí nada más tenemos los parámetros directamente de la norma, cómo ellos consideran ordinario, el riesgo de incendio ordinario y riesgo de incendio alto. En superficie construida en metros cuadrados, menor de 3,000 metros cuadrados se considera ordinario, igual o mayor a 3,000 metros cuadrados se considera alto, ¿sí?
Inventario de gases inflamables en litros, menor de 3.000 litros, ordinario, igual o mayor a 3.000 litros, es riesgo alto. ¿Sí? Inventario de líquidos inflamables en litros, menor a 1.400, es ordinario, igual o mayor a 1.400, es alto. Inventario de líquidos combustibles en litros, menor de 2.000 litros, es ordinario, igual o mayor a 2.000 litros, es alto. Inventario de sólidos combustibles, y aquí vemos que dice, incluido el mobiliario del centro de trabajo, pero ojo, ahorita les explico. Menor de 15.000 kilos, ¿sí? Es ordinario, igual o mayor a 15.000 kilos, es riesgo alto. Materiales pirofóricos y explosivos en kilogramos, en ordinario no aplica, cualquier cantidad es alto, ¿sí? Aquí en lo mobiliario, solamente cuenten lo que es combustible, ¿sí? La madera y los cerámicos no se queman. Digo, perdón, los metales, lo metálico, los metales no se queman ni lo cerámico, ¿sí? Entonces muchas veces están contando anaqueles metálicos, esos no se van a quemar, se va a quemar lo que tiene el anaquel, si es madera, si es plástico, si es papel, ¿sí? Entonces, siempre consideren aquello que sí es combustible, ¿sí? Entonces el metal se podrá fundir, se podrá torcer, pero no se va a quemar, no va a aportar fuego, no va a ser combustible, ¿sí? Igual los cerámicos, pisos de vitropiso, paredes de ladrillo, repellados, etcétera. Esos no aportan. Pero si mi construcción es de madera, okay, hay que considerar que tenemos una construcción que aporta combustible a un incendio, ¿sí? Y ahí tendremos que aplicar un sistema pasivo de protección contra incendios. Bien, aunque también la norma nos indica que dentro de las áreas administrativas, ¿sí? Como para no estar pesando los escritorios y las sillas de los colchoncitos y todo eso, dice que en áreas administrativas o similares se considerarán 60 kilogramos por cada persona que habite esa área, que sea fija, ¿sí? Pero ojo, son 60 kilos de lo que pueda ocupar una persona. Si tengo 2 secretarias, son 120 kilogramos, ¿no? Entonces, si tengo 5 personas, son 300 kilogramos, ¿no? Pero eso no aplica para almacenes, ¿sí? O sea, en almacenes hay que pesar, hay que unitariamente, ¿sí? Los sólidos y luego sacar y multiplicarlo por el máximo anual almacenado, ¿sí? Lo comento porque hemos encontrado que multiplican a los 3 trabajadores de almacén, ¿sí? Y son 180 kilogramos en un almacén, ¿no? Entonces eso no, tienes como 6, 7, 8 toneladas de puro cartón, ¿no? Entonces por eso lo menciono, ¿sí? Bueno, voy a pasar esta rápido, ¿sí? Bueno, esto es una obligación del patrón cuando tenemos centros de trabajo con riesgo de incendio ordinario. Extintores portátiles, debe de haber en ordinario y alto. Aquí la norma nada más nos indica que si es alto, nada más que el recorrido de la distancia al extintor, pues no sea de tantos metros, ¿sí? Se exceda. Y que si es para fuegos tipo B, pues tengan a tanta distancia, ¿sí? Detectores, ok. Lo vemos en las omisiones. Detección de incendios, la recomendación es que pongas un sistema como este, ¿sí? De baterías, casi. No especifica de cuál, pero hay bastantes en el mercado, ¿sí? Entonces, pues es donde nosotros tenemos que echar lápiz. La alarma, ya sea de automática o manual, ¿sí? Pero debe existir un sistema de alertamiento donde tú puedas avisar a las personas que hay que iniciar la evacuación, hay un desarrollo del fuego. ¿Sí? Un sistema fijo contra incendios debe de ser para los de alto, los de riesgo alto, pero también hay una omisión aquí. Hay una situación, es que si tengo una bodega de 5,000 metros cuadrados y solamente almaceno varilla, tengo un riesgo de incendio alto y por la norma a mí me obliga a poner un sistema fijo, ¿sí? Y pues obviamente a lo mejor se va a quemar un cesto de basura de los que están haciendo actividades administrativas ahí. Entonces, es donde están esos parámetros como medios raros, ¿sí? Y yo puedo tener un almacenamiento de gasolina y diésel en un local de 5x5, ¿sí? Y aunque no cumpla con la cantidad de litros que me indica la norma, ni los metros cuadrados, el hecho de almacenar gasolina y diésel ya es un riesgo de incendio alto, ¿sí?
Muy bien. Entonces ahí es donde están esas incongruencias de la norma, están esas lagunas. Bien, luego tenemos que la brigada de incendio específica debe de estar organizada en los centros de trabajo con riesgo de incendio alto y que las personas, todas las personas de los centros de trabajo estén capacitadas para el uso y manejo de extintores. Esto debe ser, esto es de cultura general, esto realmente lo deben de enseñar en las secundarias, ¿sí? De cómo usar un extintor. ¿Sí? Capacitación de integrantes, las brigadas contra incendios, bueno, yo considero que debe de ser en ambos, ¿no? Ordinario y alto, pero bueno, sí nos indica la norma, que es en riesgo de incendio. ¿Sí? Entonces, lo que comentábamos de las omisiones de la norma 2 es que, pues, establece dónde debe instalarse un sistema fijo, pero no especifica la base del diseño ni de cuál se ocupa. Nada más dice que pongas ahí un sistema de protección contra incendios porque tienes más de 3,000 metros cuadrados o superas el inventario máximo anual de acuerdo a la fórmula que está en la norma, ¿sí? A la ecuación. Entonces, pues sí, hay muchos sistemas fijos contra incendios, pero es donde viene la pregunta, ¿realmente funcionan en caso de un incendio? Aparte que pues cualquiera lo puede instalar, ¿sí? O sea, no lo puede instalar cualquier persona, no hay una base de diseño ni tampoco de requisitos, ¿sí? De quién lo instala. Ahora, en los materiales para protección pasiva no determina el tiempo que debe de tardar en degradarse un material ignífugo, ¿sí? Entonces, los materiales ignífugos pueden ser pinturas intumescentes, repellados refractarios, las telas retardantes en cortinas, en alfombras, etcétera, ¿sí? En muchas partes piden que sea aproximadamente de 2 horas, mínimo 30 minutos, ¿no? Pero aquí no especifica nada. Entonces, nada más dice que haya material resistente al fuego, pero no te especifica el tiempo, ¿sí? La compartimentación inadecuada y un mal entendimiento de la aplicación de los sistemas de supresión o control contra incendios. Aquí la situación es que el único sistema fijo contra incendios que menciona la norma son los hidrantes con mangueras, ¿sí? Y dice, ok, pues ese es el que recomendado y ya. Pero vamos a ver que en la práctica es un sistema que no funciona. Y sí, no funciona en la mayoría de los centros de trabajo, pero en otros sí. Pero ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? O sea, cuáles son las condiciones que deben de existir. Entonces, esas son las omisiones y aparte, pues en la compartimentación inadecuada, pues es en lo de la ocupación o giro comercial. No se está especificando en la ocupación si es un edificio mixto, si es un edificio con procesos muy, muy severos, etcétera. Entonces, de alto riesgo es a lo que me refiero. Entonces, precisamente con estas omisiones, pues no puede haber una norma oficial mexicana de sistemas fijos contra incendio de base de diseño e instalación, porque si en la norma oficial de protección y prevención contra incendios no determina quién lo debe de instalar y cuál debe de ser el adecuado de acuerdo a la ocupación y al proceso comercial, pues las otras quedan como normas voluntarias, ¿sí? No pueden pasar a ser normas oficiales porque si no se contrapondrían, ¿sí? No se deben de contraponer las normas unas con otras, ¿sí? Porque entra un conflicto ahí. Entonces, por esa razón, estas que son muy buenas, pues son voluntarias, ¿sí? Muy bien. Protección pasiva contra incendios. Bueno, tenemos que la protección pasiva, como se ha mencionado, pues son los que nos van a dar tiempo para hacer una evacuación segura del centro de trabajo y van a evitar, pues, daños en los inmuebles, ¿sí? Y hablamos de daños, hablamos de que no se colapse el edificio y le pueda dar tiempo a los bomberos o a las brigadas hacer frente a la contingencia que se esté presentando, hablando de fuego, ¿sí? Entonces, compartimentación de las áreas críticas donde haya procesos o almacenes, que estos estén bien aislados y que si se genera un incendio y no tengo brigada o no tengo un sistema, por lo menos cierre la puerta y sepa que el incendio se va a limitar a oxígeno o a combustible y que las paredes o los muros cortafuego y las puertas me van a resistir el tiempo necesario, ¿sí? Para que mi incendio no se propague hasta que puedan llegar los bomberos, ¿sí? Ahora, también compartimentación no quiere decir que pues ahí deje el incendio. La compartimentación también se debe de dar en las rutas de evacuación.
Entonces, las rutas de evacuación deben estar compartimentadas y aisladas totalmente de humo y calor, ¿sí? En los edificios más modernos, pues ya lo vemos, ¿no? Con sistemas de control de humo, que ya es un sistema activo, pero las escaleras, todo el área, pues tiene una compartimentación de materiales resistentes al fuego y que es el área más segura durante un incendio, ¿sí? Por eso solamente se puede determinar a través del análisis y cuando se construye para ese fin, ¿sí? Protección de la estructura, aquí como lo vemos, pues los materiales, las estructuras metálicas, estructuras de madera, etcétera, se cubren ya sea con pinturas intumescentes, que estas se hinchan, se inflaman, creando un espesor entre el material y el calor. Lo que se dedican es absorber el calor antes de calentar excesivamente el material y si es madera se incendie o el metal se empiece a pandear, ¿sí? Se empieza a ser maleable y se pueda colapsar la estructura, ¿sí? Lo que tienden a hacer la mampostería, como los ladrillos y el concreto reforzado, es absorbe el calor y bueno, si se enfría abruptamente, si se le aplica agua, pues esto tiende a destemplarse y estalla, ¿sí? Se agrieta y se le pueden generar daños estructurales al inmueble si no se tiene una extinción adecuada, ¿sí? Para proteger los elementos estructurales. Muy bien. Aparte, pues la protección pasiva, como lo mencionaba, nos va a ayudar a que salgan las personas de forma rápida. Nos va a ayudar también a evitar una propagación violenta y esto lo vemos en los alfombras, butacas, cortinas, etcétera, que son retardantes al fuego y tienen certificación UL o FM, ¿sí? Que dicen, este sillón no va a desprender flama y si se llega a quemar va a ser en tanto tiempo, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a que el fuego no se propague con tanta rapidez. Chequen a veces cuando compren mobiliario, si cumple con el código de incendios del estado de California, pues es de los códigos más elevados, ¿no? Que hay. Entonces ahí tiene el sello de UL y aparte tiene el de los marshals allá de incendios en California, ¿no? Que sí está aprobado y está aprobado para ser utilizado, ¿no? En el estado de California, que es de los estados que más leyes en seguridad tiene. Muy bien. Bueno, como ya se mencionó anteriormente en la protección pasiva, es proteger a los usuarios para que puedan evacuar y puedan llegar los cuerpos de bomberos o los brigadistas trabajen con seguridad. Y generalmente, bueno, si no hay una protección pasiva, pues las estructuras metálicas tienden a sufrir daños, y lo hablo para aquellos lugares de almacenamiento donde tienen techos de estructura metálica o tienes autoservicio, donde absorbe inmediatamente el calor y empieza a haber una deformación y eventualmente van a colapsar, ¿sí? Entonces, imagínense si estamos en un almacén de cartón, de etiquetas, etcétera, y estoy tratando de combatir un fuego ya en desarrollo, muy difícilmente lo voy a controlar y extinguir con un extintor, pues puede suceder esto y las personas que estén ahí intentando hacer el control, pues pueden sufrir lesiones, ¿sí? O pueden quedar atrapados. Entonces, eso es la protección pasiva. Ahora, en la protección activa contra incendios. La protección activa es aquello que nos ayuda a combatir el fuego, nos ayuda a detectarlo. Entonces, de detección, pues tenemos lo básico, ¿no? Un detector de humo, o ya los tenemos en sistemas con detectores de calor, detectores de partículas, de aspiración, ópticos, de gases como el monóxido de carbono u otro gas, etcétera, ¿sí? Y todos conectados en un sistema. Y aquellos equipos también como extintores portátiles, móviles o sistemas fijos contra incendios, que pueden ser deslizantes para los bomberos, que es un tipo de instalación 1 o A, en la NFPA lo considera, para que los bomberos los utilicen, pero no son esos gabinetes de mangueras que tenemos así en los centros de trabajo, eso no se utilizan más que por la brigada, ¿sí? O personal capacitado, que también nos sirven para combatir un fuego, o los rociadores automáticos, sistemas de híbridos, etcétera. Ahorita vamos a ir viendo unos de esos. Bien, entonces, tenemos un sistema fijo contra incendios de acuerdo al análisis de riesgo, pero siempre nosotros tenemos que seleccionar el sistema activo de protección más adecuado de acuerdo a la ocupación y al giro comercial. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Al tipo de edificio, ¿sí? Entonces, ya sea que queramos proteger un estacionamiento de varios niveles,
una biblioteca y más si es un patrimonio cultural, ¿no? Edificios históricos o centros de concurrencia masiva de personas, ¿sí? O sea, ¿qué sistema ocupamos para que nos alertes a las personas y protejas el inmueble de un incendio, ¿sí? Entonces, eso es pues ahora sí que el objetivo, ¿no? Seleccionar aquello que nos vaya a ser eficiente, nos asegure a nosotros como personas y aparte no haya una pérdida total del centro de trabajo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los sistemas fijos de protección contra incendios que tenemos? Bueno, sistemas de hidrantes equipados con mangueras contra incendios es el más común que se instala, ¿sí? Pero es el menos recomendable. Sistema de rociadores automáticos contra incendios, ¿sí? Que apenas en México se empieza a instalar, no está normado, no hay una obligación. Entonces, si se pudiese hacer una obligación los sistemas automáticos, pues sería lo mejor, porque es uno de los mejores sistemas cuando está bien diseñado y está bien instalado. Eso, ojo, un sistema es bueno de rociadores cuando está bien diseñado y está bien instalado, ¿sí? Que también la norma no especifica quién lo debe de instalar y con qué conocimiento, ¿sí? La norma 2. Sistemas de diluvio, sistemas de gases, CO2, FM200, etcétera, o los sistemas híbridos de ultrapresión que trabajan con agua y gas, ¿sí? O sea, hay muchos, pero todo depende, como vemos, de la ocupación. Inclusive podemos de proteger el área de servidores, ¿no? O sea, donde están todos nuestros servidores instalados o centros de banco de datos, etcétera, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí en México son considerados únicamente sistemas fijos contra incendios los hidrantes equipados con manguera. Lo hemos mencionado en ocasiones cuando hemos impartido capacitaciones. El que un centro de trabajo tenga un hidrante con mangueras instalado está obligado a brindar una capacitación especializada a su brigada en técnicas específicas de combate de incendios con mangueras, ¿sí? Y aparte deben de tener equipo de protección personal de bombero, porque pues si vas a atacar un fuego con una manguera es porque ya está en desarrollo y lo vas a estar controlando para evitar que se propague más el incendio. Ya pasaste de la fase incipiente es controlable con extintores, ¿sí? Entonces, si no tienes un equipo de protección personal, no te vas a poder acercar por la radiación, ¿sí? Aparte, pues que es inseguro para quienes van a trabajar. La otra es que es de poca fiabilidad en caudal y presión de agua, y esto tiene que ver que los sistemas no están bien diseñados. Tienen problemas con las bombas, simplemente no tienen un suministro de agua, ¿sí? Nada más está la tubería y dicen, pues si llegan los bomberos hay que se conecten, pues ni los bomberos a veces traen agua, ¿no? Tenemos una cantidad suficiente, o sea, una cantidad limitada de agua en la unidad que a lo mejor va a llenar la tubería y no va a funcionar, ¿sí? Entonces no son fiables esos sistemas, ¿sí? Tiempo de respuesta prolongado y un poco rango de protección. El tiempo de respuesta prolongado es en lo que va a la brigada, se pone el equipo de bombero, llega y saca la manguera contra incendio, abre la válvula. Si no es una bomba automática, que vaya y le corra y active la bomba. Y aparte, el único rango de protección que me va a dar es un medio círculo de una media circunferencia del rango de 30 metros de la manguera si fuera en línea recta, pero a veces los hidrantes están escondidos y tenemos que poner la manguera en diferentes pasillos, ¿sí? Entonces, pues no es muy recomendable, ¿sí? Y es cuando nosotros realmente debemos de preguntarnos, ¿lo estamos haciendo únicamente por cumplir con la norma vigente contra incendios? El que dicen, pues eres riesgo de incendio alto, pues ya pone el sistema de mangueras, que es lo más barato, entre comillas, nada más por cumplir, o realmente me interesa proteger la vida de los ocupantes del centro de trabajo, nuestro patrimonio y mis bienes activos, ¿sí? O sea, es donde viene la pregunta y generalmente a veces dicen, pues es nada más por cumplir, ¿sí? Entonces, pues ya, dejo la moneda en el aire y ya cada quien toma la decisión, ¿sí? Pero para aquellas personas que sí tienen la voluntad de instalar un sistema de protección contra incendio, ahorita vamos a ver cuáles son los requerimientos para que ustedes tengan garantías. Entonces vemos, ¿no? Ocupaciones comerciales, donde tenemos hidrantes de manguera. Ok, dudo mucho que los comerciantes de aquí sepan cómo funciona. ¿Sí? Es un centro comercial muy grande, pues ellos su onda es vender y ya, ¿no?
que se encarguen los de la brigada del centro comercial de esto, ¿no? Entonces, de aquí a que llegamos al área, pues ya tenemos un fuego muy desarrollado, ¿no? En estacionamientos, ¿no? Sí están pues bien los equipos, los hidrantes, pero pues generalmente están abandonados los hidrantes, ¿no? Entonces, pues no sabemos si realmente la presión de agua le llegue aquí la adecuada o la manguera está en condiciones operativas. No sé si esto realmente es cristal o es acrílico o si lo rompo la manguera o si es acrílico no va a poder romper. Por eso dice empujes en caso de incendio, ¿no? O a veces están bajo llave, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pues hay que considerar esa parte, ¿no? Que a lo mejor pues, son de adorno y no mucha eficiencia, ¿sí? Y aparte que las personas que lo van a utilizar deben de tener las técnicas adecuadas, ¿sí? Muy bien. Un ejemplo, técnica adecuada, ¿sí? O sea, gente especializada con su equipo de protección personal y pues deben ellos operar el sistema de hidrantes. Ahora, una cosa es que lo sepan operar, otra es que funcione adecuadamente. Vuelvo a repetir, con las bombas que tienen el caudal y la presión necesaria desde el primero hasta el último, el hidrante más alejado del centro de trabajo, se deben mantener las presiones de agua, ¿sí? Entonces hemos visto que en los sistemas de hidrantes, pues los tienen y les ponen los hidrocompresores. Entonces, pues eso no funciona, ¿sí? O sea, una bomba de agua normal de casa para suministrar agua a un hidrante, pues tampoco funciona, ¿sí? Entonces, es donde deben de ver realmente si están protegidos o no, ¿sí? Ahora, lugares concurridos. Esto es un área concurrida, pues tenemos rociadores. Por ejemplo, en esta área de recepción de aeropuerto, ¿sí? Ellos están cumpliendo con la norma 2 y recordemos que la norma 2 son requerimientos mínimos y generalmente nos quedamos con los requerimientos mínimos. Pero un aeropuerto para poder operar debe de cumplir con estándares internacionales. Entonces ellos, de acuerdo a la norma NFPA 13 por ocupación, les corresponde tener rociadores de cierto tipo, de cierto rango, en aeropuertos, ¿sí? O sea, en esa norma sí está específicamente para ocupaciones de aeropuerto, cómo deben de estar los sistemas instalados contra incendios, ¿sí? O sea, no se lo están inventando, o sea, pues aquí porque se ve que hay fuego o puede haber fuego, no. O sea, si se fijan, tiene una distancia, ¿sí? Determinada y la distancia la determina el rango de operación de un rociador, ¿sí? Y ya sea si es un rociador de línea seca o húmeda, ¿sí? Todo depende del sistema que se requiera por ocupación, ¿sí? Otro sistema, la tubería portante, es de rociador automático contra incendio, ¿sí? Y bueno, pues el sistema de tuberías, la tubería pues también debe de cumplir con un estándar de fijación y esa fijación para lugares sísmicos pues debe de tener juntas mecánicas, etcétera, ¿sí? Para que la tubería no se vaya a romper o se colapse en el momento de un sismo y pueda quedar operativo, ¿sale? Entonces, todo depende, o sea, en los sistemas de rociadores también hay una gama muy grande de rociadores, de rangos, etcétera. ¿Y eso quién lo va a determinar? Bueno, pues nuestro proveedor, ¿sí? Características de un sistema fijo contra incendios que sea eficiente, que sea de activación automática. Eso es lo mejor, que un sistema sea automático, que no tengas que correrle tú a presionar el botón de una bomba o arrancarla o abrir una llave, sino que simplemente tenga doble confirmación, se activa el sistema y eso te da tiempo para evacuar el inmueble y todos para afuera y que el incendio se controle y se extinga solito, ¿sí? Pero eso va a ser eficiente cuando un sistema está instalado para la necesidad. No nada más es poner el rociador y la bomba, ya vuelvo a repetir, ¿sí? La única intervención en los sistemas automáticos, y está en la norma y así se diseñan, es ir a parar la bomba que suministra el agua al sistema. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque hay que ir a parar la bomba para que se levante la bitácora inmediatamente de por qué se activó. Si se activó por incendio, se debe de apuntar cuánto tiempo trabajó, etcétera, etcétera, etcétera. Si se activó, buscar por qué se está activando, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que por requisito hay que ir a parar la bomba de forma manual. Pero la bomba tiene que arrancar automáticamente, ¿sí? Como en sistemas
de hidrantes instalados que también sí están bien, pero igual volvemos a lo mismo, pues necesitas el personal capacitado y equipado para utilizar los hidrantes con mangueras, ¿sí? Si hay sistemas aquí con hidrantes de mangueras que tienen sus bombas automáticas, hay que irla a parar manualmente, ¿sí? Entonces, y también tenemos los otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, el mejor equipo, el sistema es el que se activa automáticamente y no tienes que agarrar una manguera, no tienes que abrir una llave, etcétera. Bien. Que protege eficientemente el área del inmueble. Esto es, que controle y extinga únicamente el fuego que se esté desarrollando en esa área y no nos dañe más, ¿sí? No nos dañe más el agua o el sistema que lo que se quemó, ¿sí? ¿Y esto cómo se adquiere? De acuerdo al análisis y un diseño acertado a la necesidad del centro de trabajo, ¿sí? Que cuente con un sistema de doble confirmación y o un rango de activación adecuado. Doble confirmación, un sistema de detección, un sistema de temperatura. El tablero, la computadora dice, ok, confirmo, se detecta calor, se detecta humo, necesito otra confirmación, aumenta la temperatura, confirma, se activa el sistema, ¿sí? O que su rango de activación ya se programa y dice, ¿sabes qué? Si aquí se superan los 80 grados centígrados es porque es un incendio, o sea, no se van a superar esos rangos, etcétera. Entonces, hay igual sistemas, hay rangos, todo depende del sistema que seleccione el proveedor, ¿sí? Que sea confiable en su activación y funcionamiento, que los equipos, los elementos que se están instalando con el sistema estén bien programados, sean del rango necesario, ¿sí? Y que se hagan las pruebas y que funcione, que no te marque error, que no se active por accidente o con las falsas alarmas, ¿sí? Eso es un sistema confiable. ¿Cómo se adquiere? Con proveedores que se dediquen, con profesionales en esa área, ¿sí? Muy bien. Un sistema de protección contra incendios debe ser diseñado de acuerdo a la ocupación y concentración de combustibles y o procesos existentes en el edificio. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Si es un almacén, si es una escuela, si es una biblioteca, si es un aeropuerto, etcétera, ¿sí? Y obviamente estos sistemas pues ya no están normados con códigos nacionales, sino nos vamos ya a códigos internacionales. Y muchos de los que trabajan en ISO, trabajan con ISOs más bien, en algunos centros de trabajo aquí en Uruapan, o con certificaciones internacionales, saben que pues se deben de cumplir con ciertas características de estas normas internacionales en los sistemas de protección contra incendios. Las bombas contra incendio son una parte, son el alma, son el corazón del sistema de protección del centro de trabajo. Entonces, si no tenemos una bomba adecuada por nuestros hidrantes con mangueras, pues no va a funcionar, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Los hidrocompresores, las bombas caseras o bombas industriales no son las adecuadas. Hay una gama muy grande de bombas contra incendios, pero esas las determina el que va a diseñar el sistema contra incendios, ¿sí? Y yo les hago la recomendación, si van a construir o van a adaptar un inmueble porque necesitan un sistema contra incendios para proteger su centro de trabajo, llamen a profesionales en la materia, ¿sí? Que les hagan el diseño del sistema, que ellos vengan, hagan el análisis de riesgo de incendio. Eso lo tienen que hacer ellos precisamente para determinar si realmente el sistema es el correcto o te sirve este o te sirve el otro y qué tipo de bomba, si va a ser a base de agua, se va a colocar. Y precisamente existe un rango muy grande de bombas porque puede ser desde instalaciones que requieren sistemas muy grandes hasta sistemas muy pequeños. Actualmente, los avances tecnológicos en sistemas contra incendios ya no requieren también grandes instalaciones, ¿sí? Ya hay los híbridos de ultrapresión que precisamente trabajan con tanquecitos de CO2, FM200, ¿sí? E impulsan el agua, ¿no? Y como es una boquilla más fina, te avienta una microgota, ¿sí? Pero todo depende de la necesidad, ¿sí? Bien. Garantía de un sistema contra incendio. Esa es la parte que nos interesa a nosotros como bomberos, porque nos interesa que no haya incendios y si hay incendios, que se alcancen a controlar, ¿sí? Y si necesitan de nuestra intervención, pues ya sea, pues mínima, ¿sí?
que más bien que el incendio sea controlado en el centro de trabajo y no se propague y se haya una pérdida total. Entonces, aquí es donde, pues en muchas ocasiones, como consultores de protección civil o la misma autoridad, pues más bien el cliente no tiene el respaldo del sistema que tiene instalado, ¿sí? Y es como nosotros como consultores que decimos, pero pues no existe el parte que te está dando el proveedor, ¿sí? O sea, ¿tú cómo estás seguro de que tu sistema funciona, no? Pues es que si avienta agua, sí, pues, pero una cosa es que aviente agua y la otra es que cuando se ocupe realmente sea eficiente, ¿sí? Entonces, primero, el diseñador e instalador debe de estar certificado en alguna de estas. Si trabaja con equipos UL o FM, pues debe estar certificado en cómo se instala, ¿sí? Si va a instalar de acuerdo a lineamientos NFPA o FM, pues debe de tener algún documento que lo avale de que pues, ellos pueden instalar de acuerdo a las normas estas. Aquí en México existen dos certificaciones, que es la CEDASI, que es la certificación para los sistemas de detección contra incendios, y la CETRASI, que es la certificación para los instaladores y diseñadores de sistemas de rociadores contra incendios, ¿sí? O sea, si voy a contratar a una persona para un sistema de protección contra incendios, pues debo de ver sus credenciales, ¿no? Si vas a instalar, pues yo quiero saber si realmente pues cuentas con la experiencia y el conocimiento para este tipo de trabajos. Muy bien. La otra es que el diseñador debe de dar las memorias de cálculo y una carta de corresponsabilidad del sistema instalado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo bajo mi diseño y mi cálculo y todo, yo te estoy recomendando este sistema y te lo doy por escrito de que es el correcto bajo los cálculos, ¿sí? Yo pongo esa parte de fiabilidad, ¿sí? Y es mi garantía, ¿sí? Yo diseñé, yo sé que va a funcionar, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones el mismo constructor o un plomero, un amigo u otras compañías que pues no sabemos su procedencia, yo lo instalo, ¿no? Entonces, pues es muy fácil, cualquiera de nosotros podemos comprar una manguera, un hidrante, una bomba, etcétera, y si sabemos un poco de hidráulica, pues lo instalamos, ¿no? Pues mételo al aljibe ahí, que chupe el agua, lo que sea, pero pues es la omisión de la norma 2 lo que permite ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces, cuando se instala un sistema, pues ya se van, se termina la obra, se termina la instalación y jamás vuelven a ver al que lo instaló, ¿no? Entonces, ya, oye, si funciona o no, pues no sé, ni siquiera sé cómo se arranca, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que si ya tienen un sistema, llámenle a su proveedor, que los capacite, su mantenimiento preventivo y correctivo, etcétera, sus pruebas. Bien, los componentes del sistema contra incendios deben de estar listados. Bueno, dependiendo de la necesidad, si están trabajando con órganos certificadores y todo eso, venden los equipos listados por UL, por FM o NFPA. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que ya fueron probados, están autorizados para ser utilizados dentro de un sistema contra incendios. Y van desde los detectores de humo, tableros de control, los rociadores, la tubería, la bomba, ¿sí? Etcétera. O sea, las bombas no son cualquier bomba, lo vuelvo a repetir. Las bombas deben de trabajar con un factor 5 de seguridad, ¿sí? Entonces, pues las llevan a más de su capacidad. Y el rango de caudal de una bomba, pues depende, va desde los 250 hasta los 5,000 galones y que te pueda aventar desde las 100 hasta las 490 libras de presión, ¿sí? Entonces todo depende de la necesidad. Una situación con los sistemas de rociadores contra incendios es que no ocupan tanta agua como un hidrante, ¿sí? Entonces, si van a requerir cierta calibración, los rociadores ya vienen de tamaños, del tamaño de la gota para la cantidad de combustible, ¿sí? Que se esté almacenando y que se quiera proteger, ¿sí? Durante un incendio. Muy bien. Se instala de acuerdo a los parámetros de las normas aplicables al sistema, como lo mencionaba, FM Global o NFPA. Ellos dos dictaminan cómo yo lo voy a instalar, para qué lo ocupo y cuáles deben de ser la forma de instalación, ¿sí? O sea, básicamente, pues ya ahí te dicen, no las instrucciones de cómo armarlo, pero sí los requerimientos
que se deben de cumplir durante su instalación, que debe de contar con ciertas válvulas, con cierta bomba, en ciertas áreas, esto, lo otro, ¿sí? Bien, todo esto pues va de acuerdo a la protección y a la acreditación que requiere el cliente. Que yo lo ocupo para certificarme con ISO en tal lugar, ok, pues a lo mejor vamos a trabajar con FM Global, ¿sí? No, que lo ocupo para esa certificación, bueno, esa certificación con NFPA lo cumples, ¿no? Entonces pues ya te abastecela, ¿sí? Bien, se debe de capacitar al personal de la empresa para el comisionamiento del sistema. Si contratan un proveedor de un sistema contra incendios, pues ya lo instala. ¿Y quiénes van a ser los encargados de su mantenimiento, llevar las bitácoras y de sus pruebas? No, pues fulano de tal, ok. Hay que capacitarlos para que sepan cómo se opera, cuáles son los componentes del sistema, a qué sí le deben de mover y a qué no, ¿sí? Y la misma empresa, pues también debe de ofrecerles un programa de mantenimiento preventivo, porque habrá componentes que pues tendrá que venir el proveedor, ¿sí? Como especialista a dar el servicio, ¿sí? Pero pues también mucho depende pues de la empresa, ¿no? Que diga, pues sabes que ya lo instalaste y ya te veo hasta dentro de 5 años o cuando ya vea que el sistema no arranca, ¿sí? Entonces, muchas veces se deja el sistema ahí años y no se le hace caso, ¿sí? Entonces también pues mucho depende pues del dueño del sistema contra incendios, ¿sí? Se debe de probar de acuerdo al diseño. Antes de que se vaya el proveedor, debe de haber una serie de pruebas, debe de haber una serie de ejercicios con, con el personal que vaya a quedar comisionado al sistema, ¿sí? Para que ellos sepan cómo activarlo, cómo desactivarlo, cómo saber cuándo está operando bien, cómo detectar que está operando mal y qué hacer en esas circunstancias, ¿no? Entonces, siempre debe de probarse de acuerdo al diseño y debe de cubrir las expectativas que se ofrecieron desde el principio, ¿no? Desde, ¿sabes qué? Se ocupa esto, es lo que yo te estoy entregando. ¿Sí? Es lo que se instaló y es lo que yo te estoy entregando, ¿sí? Y debe de contar, pues, con el programa de pruebas y mantenimientos preventivos, ¿sí? Esto es bitácoras y sus programas, ¿sí? Evidencia documental. Entonces, esto en los sistemas que ustedes tengan instalados en sus centros de trabajo o vayan a instalar, pues es lo que necesitamos, ¿no? Para que ustedes estén seguros de que si algún día se tiene que utilizar el equipo de protección contra incendios, que esperemos nunca lo utilicen, sea funcional, ¿sí? Y es donde viene la de que muchas veces tenemos, ¿cuándo se ve que un sistema de protección contra incendios es efectivo? El día que se ocupa, ¿sí? El día que se ocupa es el día que se van a dar cuenta si realmente funcionó o no, ¿sí? Entonces ese día, que esperemos nunca llegue, pues ustedes ya tienen sus garantías, tienen su carta de corresponsabilidad del sistema de protección contra incendios, ¿sí? Tienen su cálculo, etcétera. Entonces, pues hay formas, ¿no? Bien, sistemas instalados, entonces, si no se cuidan, si no tienen un diseño adecuado, etcétera, pues caemos en esto, ¿no? Sistemas que no son eficientes, puesto que hasta las válvulas ni siquiera son del tipo de válvula que deben tener los sistemas contra incendios, no está conectado. Entonces, un gabinete de hidrante a manguera que pues, no está conectado a nada, simplemente pues ahí está, ¿sí? Entonces, pues son sistemas que ahí están, pero no funcionan y es como no tener nada, ¿sí? Instalaciones nuevas, ¿sí? Tenemos los hidrantes, los gabinetes, pero pues no hay nada, ¿sí? Entonces, ese es el problema con este tipo de sistemas. También los sistemas automáticos requieren de mantenimiento, pero es mínimo a este tipo de sistemas, que se nos olvida y se nos pasa. El día que lo ocupemos, la manguera ya no va a servir porque ya quedó 10 años ahí y nunca la desdoblaron, ¿sí? Ok. Ya para finalizar, ¿cuál es nuestra línea de defensa contra incendios? Bueno, pues contar con el análisis de riesgo de incendio acertado. Punto. ¿Sí? Programa preventivo y de mantenimiento del inmueble o áreas críticas. Esto es que pues tenemos que evitar que se genere un fuego y si nosotros estamos observando que tenemos un desorden, que tenemos procesos peligrosos, llamas abiertas en áreas donde tenemos combustibles almacenados, pues hay que prevenir, hay que instaurar los controles necesarios para evitar generar un fuego, ¿sí? Contar con unos sistemas de detección, alarma y supresión de incendios, ¿sí?
Sistema de detección, el que nos alerta, ¿sí? Ya, perdón, sistema de detección, el que detecta humo, calor, rayos infrarrojos, gases, etcétera, ¿sí? Y va a disparar una alarma que nos va a notificar, ¿sí? Que hay un fuego, ¿sí? Que hay que iniciar la evacuación y el combate de un incendio, que lo mejor pues es que haya un sistema de supresión de incendios automático, ¿sí? Si es un fuego que yo detecto, no alcanza a disparar la alarma, pues por eso tenemos los extintores portátiles, ¿sí? E inmediatamente las alarmas se pueden activar manualmente, ¿no? Por eso existen los pulsadores, ¿sí? Conformación de las brigadas contra incendios y tener al personal capacitado y entrenado para el control de incendios. Esto es desde la persona que sepa nada más utilizar un extintor hasta una brigada especializada en el control y combate de incendios en un centro de trabajo. La formación preventiva entre los trabajadores. Esto es comunicarles pues las buenas prácticas, fomentar las buenas prácticas de seguridad y salud, orden y limpieza en las áreas del trabajo, que los que trabajan con corte y soldadura sepan cómo hacerlo con seguridad, tanto para ellos en su integridad física como para no generar un incendio, ¿sí? Para aquellos que trabajan con llamas abiertas, etcétera, pues estén operándolo de acuerdo a los controles de seguridad y procedimientos determinados por la empresa, etcétera, ¿sí? Contar con un seguro de cobertura total contra incendios, eso es importante. Muchas veces pensamos que no va a suceder, pero el estar desprotegidos, pues es complicado cuando se presenta una situación, ¿sí? Donde nuestros bienes, nuestra planta productiva, pues se vio afectado por un siniestro y en el caso de un incendio, pues es muy difícil, ¿sí? Recuperar las cosas que se queman. Entonces, es mejor tener un seguro con cobertura total contra incendios y que es bien importante también mencionar que la cobertura de seguros de incendios nada más te cubre lo que quema o lo que daña el fuego directamente, y lo hemos visto en las pólizas de los seguros. No te va a cubrir los daños ocasionados por un sistema de protección contra incendios que se active, ¿sí? Y te moje otra área. Por eso es que hay que contratar gente que te diga, ¿sabes qué? Esto sí funciona y te va a proteger esta área. O que durante las actividades de extinción se dañen otras áreas. Esto quiere decir que pues estás usando un hidrante y estás mojando todo alrededor y pues lo quieres meter con seguro, no, te va a decir el seguro, nada más te va a pagar lo que se te quemó, lo que te dañó el fuego directamente, ¿sí? Entonces, esa es una parte que deben de considerar ustedes al momento de seleccionar un sistema de protección contra incendio, si requieren un sistema fijo. Ahora, la integración del cuerpo de bomberos locales es bien importante. Muchas ocasiones los bomberos desconocemos de los sistemas existentes en los centros de trabajo. Entonces, para nosotros es importante que si hay un sistema nuevo, una construcción nueva, nos integren para conocer las instalaciones del centro de trabajo, cómo está conformado el centro de trabajo y saber que si tiene un sistema fijo, dónde se activa, dónde me puedo conectar yo, dónde yo puedo utilizar el agua almacenada o a dónde yo puedo descargar mi agua en una red de hidrantes, pero que yo voy a usar. Eso es bien importante. Ni siquiera nosotros los bomberos utilizamos los hidrantes instalados en los centros de trabajo, ¿sí? Hay una red de hidrantes específicamente para bomberos que nada más tiene la tapa y los bomberos ahí se conectan, ¿sí? Y ya puede hacer que tengan agua o que sea una red seca donde se conecta desde la unidad motobomba para abastecer. Pero la red de las mangueritas que están así en diferentes pisos y todo eso, esa no se utiliza. Es más seguro para los bomberos utilizar sus mismas mangueras y tener un suministro de agua externo que fiarse de a lo mejor una bomba que no va a funcionar o no está operando, ¿sí? Por eso es importante integrar al cuerpo de bomberos local para que ellos conozcan y digan, ah, ¿sabes qué? La neta, este sistema, pues sí funciona, nos ayuda a nosotros a combatir un fuego porque es un respaldo, ¿no? Entonces, pues esa es la forma de integrar a su cuerpo de bomberos local, el que le llamen, ¿no? O sea, invítenlos para que conozcan su centro de trabajo y los sistemas que tienen instalados, ¿sí? Muy bien, entonces para terminar, conclusiones. La prevención y protección contra incendios se encuentra regida por la norma 2 de la Secretaría de Trabajo, ¿sí? En su edición 2010. El centro de trabajo debe contar con su análisis de riesgo de incendio, ¿sí? Por muy pequeño o muy grande que sea, debemos de saber qué tan expuestos y susceptibles estamos de generarse un incendio o ser afectados por el fuego.
Contar con un sistema de detección de alarma y supresión contra incendios, de ley, ¿sí? Pues en su casa, ya donde tengan adultos mayores o niños, y si no, pues de todos modos, cómprense uno de estos, ¿sí? También en la pila cada cambio de horario, cuando empiece a pitar, dicen unos, ¿no? Por lo menos que sepamos que tenemos un sistema de detección contra incendios. Estas mismas tienen su alarma integrada, ¿sí? Que cuando detecta el incendio, pues nos lo activa, ¿no? Entonces, de supresión de incendios, bueno, si en casa, pues tener un extintor por lo menos de unos 4 kilos, ¿sí? Mínimo de 1 kilo, ¿no? Pero ya en una empresa, pues que tengan sus sistemas portátiles, sus equipos portátiles, y si son acreditables a un sistema fijo contra incendio, si, sea un sistema que sea eficiente para ustedes y los proteja. Que implementen los programas preventivos y de mantenimiento necesarios. Volvemos a lo mismo. Si yo no reviso, inspecciono mis sistemas, mis alarmas, etcétera, el día que se requiera no van a funcionar o van a operar de forma correcta, ¿sí? Capacitar al personal de las brigadas es bien importante, más si son de riesgo de incendio alto, deben de destinarle un buen tiempo para que las personas retomen y se actualicen en estas áreas, ¿sí? Que sepan cómo operar los sistemas contra incendios del centro de trabajo. Eso es bien importante. Que sepan dónde se apaga la bomba, si le abro aquí se tiene que arrancar cierta bomba, etcétera. Y por lo menos saber utilizar un extintor, ¿no? Invertir en productos certificados por entes certificadoras, ¿sí? Productos acreditados por entes certificadoras, perdón. En seguridad siempre hay que comprarlo de mejor calidad. Recordemos que si es un equipo de protección personal y yo quiero proteger mis ojos o mis manos, pues debo de comprarlo mejor, porque si tengo una lesión, bueno, si tengo un accidente, pues que esos equipos funcionen adecuadamente, ¿no? Y no estén operando al límite, o sea, que nada más tengan un factor de seguridad 1 a 1, ¿no? O sea, que tengan un factor de seguridad 3 a 1, 2 a 1. O sea, que sea 3 o 4 veces más resistente de lo que pide la norma, ¿sí? Entonces, esto es importante, que siempre invirtamos en equipos que sean acreditados, estén certificados, ¿sí? Contar con un seguro de cobertura total contra incendios y de daños a terceros, eso es bien importante. Y también conocer la capacidad de respuesta de nuestras corporaciones de auxilio locales, ¿sí? Esto tiene mucho que ver lo que mencionábamos en la primera sesión de brigadas de respuesta a emergencia, que si nosotros no sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar una ambulancia o va a tardar en llegar los bomberos, pues a lo mejor nuestro sistema nos queda corto, ¿no? Y cuando lleguemos ya el incendio se propagó, nuestro personal no alcanzó a actuar de forma correcta o adecuada, ¿sí? Por la falta de agua, ¿sí? Porque nuestra cisterna estaba limitada, etcétera. Entonces, pues con esto concluimos el día de hoy nuestro tema. Espero que les haya sido de utilidad. Más que nada es información. Fue de informar a los usuarios de, bueno, de lo que tenemos en la norma y de lo que nos ofrece el mercado de protección contra incendios, ¿sí? Muchas gracias y cedo el micrófono a la licenciada Adriana. Muchas gracias, técnico Ernesto Moreno Trejo. Tenemos 3 preguntitas en el chat. Una se refiere a cuál debe ser la distancia que debe existir entre un extintor y otro en un inmueble. Ok. En la norma nos maneja más que nada la distancia de recorrido de un punto, de un puesto de trabajo hacia el extintor más cercano, de acuerdo al riesgo de incendio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mal no recuerdo, ¿sí? Eso lo pueden checar ahí en la norma, es que en riesgos de incendios altos, donde se involucren áreas donde haya fuego tipo B, el recorrido del puesto de trabajo hacia el extintor no debe de ser mayor a 20 metros, ¿sí? 15 metros, perdón, no debe ser mayor a 15 metros de distancia, ¿sí? Entonces, esa es como la medida que está poniendo la norma en distancias de recorrido de un extintor, ¿sí? Entonces, los pueden ubicar
de donde está el combustible, pues alrededor, ¿no? ¿Qué distancia a mí me alcanza? 15 metros o 20 metros, dependiendo. Entonces ahí viene, es una tablita que viene en la norma, donde indica la distancia de recorrido hacia el extintor más cercano, y viene en ordinario, en riesgo alto, y viene si es combustible tipo A o combustible tipo B. Nos comenta Alex Barajas, si hago un análisis de riesgo e identifico los mismos, pero aún así la empresa no hace algo al respecto, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Pues ahí sí, como mencionábamos el día de ayer en la de seguridad y salud, tú como gestor de seguridad tienes tu análisis de riesgo, ya lo presentaste ante la dirección de la empresa. Si no hay una voluntad por dar continuidad o invertir en los sistemas, pues no puedes hacer mucho, ¿sí? Puesto que la decisión pues viene de una persona ajena a ti. Entonces, yo lo que te puedo recomendar es que pues conserves tu evidencia, ¿sí? Tú conserva tu evidencia y adquieras algún documento donde pues tú le estás notificando a los responsables de que pues hay un riesgo de incendio alto y se requieren controles de seguridad, ¿sí? Esto con efectos porque si eres el responsable de la seguridad y salud en un centro de trabajo y sucede algún accidente o algo, pues tú tengas también cómo protegerte en caso de que, oye, ¿por qué nunca me dijiste? Claro que sí te dije, ¿sí? O sea, yo sí te avisé. Entonces es la forma de tú tener una no conformidad, ¿sí? Nos pregunta Luis Jaime Jerónimo si cuenta como combustible el panel de refrigeración que consiste en un relleno de unicel cubierto con una delgada lámina. Que si un panel de refrigeración cuenta como combustible es un relleno de unicel cubierto con una delgada lámina. Los aislantes térmicos, mira, en teoría esos materiales ya están listados, ¿sí? O sea, en teoría esos materiales ya desde fábrica no pueden comercializarse si no tienen una acreditación retardante al fuego. Y recordemos también que la lámina pues no se quema. Puede haber una transferencia de calor hacia el interior a la espuma, ¿sí? Aislante, pero esa espuma aislante al final de cuentas pues va a quedar confinada. Entonces se considera pues no como combustible, ¿sí? Sin embargo sí debe tener cualidades de protección contra incendios desde la fábrica. ¿Cómo lo sabemos eso? Pues leyendo la ficha técnica, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, también ahí lo que sí puede hacer es que el recubrimiento, si no tiene lámina, sea como tabla roca o algo, y tenemos el aislante que sea poliestireno, poliestileno, bueno, es la espumita, o alguna otra fibra, pues que esa fibra sea retardante, ¿sí? Entonces sí hay que checar siempre cuando vayan a utilizar aislantes, que esos aislantes pues no sean un recubrimiento combustible, ¿sí? Pero en el caso de las que tú mencionas, de los paneles de refrigeración, generalmente no se están considerados como combustibles porque pues vienen pues gofrados, ¿no? En cofre de lámina, ¿sí? Se podrán deformar y todo eso y además la cantidad es mínima. Josiel nos pregunta respecto a las mangueras de un sistema contra incendio, ¿cada cuánto tiempo es recomendable desplegarlas y usarlas? Bueno, muy buena pregunta. Las mangueras en la norma nos dice que el equipo contra incendio debe de ser operado totalmente, por lo menos una vez al año, ¿no? Así que aviente agua y todo eso. La recomendación es que mínimo lo hagas cada 3 meses, ¿no? O sea, que las dos dobles, las cambies, hagas pasar agua, ¿sí? Que aquellas mangueras que estén expuestas al sol, ¿sí? Pues se protejan, porque recordemos que los polímeros se degradan con los rayos ultravioletas, entonces hay que estarlas cambiando constantemente, rotando esas mangueras. Y mi recomendación, pues, es que mensualmente hagan una prueba del sistema, ¿sí? Siempre estén checando que su sistema está operando, ¿sí? Pero de las mangueras sí, por lo menos por lo mínimo cada 3 meses échenles agüita ahí
para que no se resequen, sepan cuáles están rotas, cuáles todavía funcionan, cuáles no, y las sustituyan. Nos comenta Alex Barajas, ¿y cada cuándo se debe cambiar el equipo en referencia a los extintores? Porque hay empresas que solo en la inauguración compraron extintores y luego pasan años y no los voltean a ver. Ok, los extintores los deben de inspeccionar mensualmente, ¿sí? Se debe llevar una bitácora en las empresas que es mensualmente su inspección. Esto es por la cuestión de la garantía de la recarga, ¿sí? De la carga del nitrógeno o del CO2, dependiendo de los extintores que ustedes tengan. Aquí la situación es que, pues todo depende de las condiciones del extintor. Si el extintor está a la intemperie, está en áreas corrosivas, etcétera, pues debe de pasar por una prueba hidrostática el extintor y la valoración. Esto es que el mismo proveedor de la recarga, que debe de ser anual, ¿sí? La recarga y el mantenimiento debe ser anual. Recuerden que si le hicieron el cambio de polvo o la recarga de nitrógeno ahora en julio del 2021, debe ser en julio del 2022. Debe de llegar con su carga íntegra, ¿sí? Entonces, si en ese año hay una despresurización del nitrógeno, pues podemos llamar al proveedor para que nos haga válida la garantía, siempre y cuando todavía tenga su sello de garantía, ¿sí? Que no lo hayan utilizado o se lo hayan volado ahí, y solicitarle ahí al proveedor, si vemos que el extintor ya está muy deteriorado y todo eso, que pues igual se le puede hacer una prueba para saber si todavía pasa, ¿no? En cuestión de los equipos contra incendios que puedan existir en un centro de trabajo, pues todo es por apreciación, ¿sí? Si ya ven que es una condición insegura, si ya está roto, si ya fuga agua, si ya está muy degradado, hay que sustituirlo a la brevedad, ¿sí? Porque ya son equipos que ya no funcionan. Nos pregunta el ingeniero Hugo Ramos, en su experiencia, ¿qué aspectos de la NOM 002 de la Secretaría del Trabajo aplicarían a las huertas de aguacate? Buena pregunta. En las huertas hemos detectado la acumulación de combustibles líquidos en áreas porque tienen las maquinarias, ¿no? Y en algunas tienen cantidades de hasta 500 litros, ¿no? Todo depende, pues, del tamaño de la huerta y de las máquinas que utilizan. Yo los aspectos que les puedo recomendar o que hemos hecho las recomendaciones es el área de almacenamiento de líquidos combustibles debe de ser de material ignífugo, ¿sí? Que esto quiere decir una estructura metálica con muros de ladrillo, que esté con un sistema de dique, por si hay algún derrame no se te vaya a otras áreas, ¿sí? Tengas un extintor de acuerdo al tipo de fuego, que sería B, que puede ser desde polvo químico seco, espuma o CO2, ¿sí? En el área, ¿sí? A la mano, no adentro de donde vas a guardar el combustible, sino afuera, y que el área circundante, o sea, esa área la tengas tú muy separada, ¿sí? O sea, que no haya forma de que si se llega a incendiar y no lo alcanzas a controlar, pues no se te propague, ya sea por radiación o por conducción directa del fuego, ¿sí? Entonces, que esté un área aislada. La otra, de las instalaciones eléctricas, están instalando paneles solares, pero las baterías y los inversores los están colocando en estructuras combustibles de madera, ¿sí? Entonces, chequen bien el aislamiento, las puestas a tierra y que no estén sobre materiales combustibles y mucho menos dentro de bodegas donde almacenen herramientas a combustión, donde hay pequeños envases de líquidos inflamables y combustibles, etcétera, ¿sí? La separación de combustibles tipo A, que serían madera, recipientes de insumos agrícolas y todo eso, separados en cuartos que no puedan ser, donde no les pueda caer alguna chispa, donde estén protegidos de alguna llama abierta, o donde si llegan a generarse un fuego, pues por lo menos esté confinado, ¿sí? Entonces, eso es para las huertas. Ahora, hay una situación
La mayoría de los incendios que ha habido en las huertas pues han sido porque vienen en interfase de lo forestal, entonces llega al límite. En sus límites siempre tengan guardarrayas, ¿sí? Para que ese fuego pues no les vaya a afectar a ustedes, ¿sí? Generen guardarrayas y mantengan limpios siempre los cajetes y todo eso de combustible tipo A para evitar su propagación. Al igual que en las áreas de almacenamiento de insumos agrícolas, pues observen que estén en construcciones de mampostería, de preferencia, áreas ventiladas, ¿sí? Y yo he observado en algunas bodegas muy grandes en las huertas que sí tienen sistema de detección de incendios, ¿sí? Entonces, pues es lo que yo les podría recomendar. Muy bien. Pues no hay más preguntas en el chat. Estamos también con los tiempos ya cortitos. Les acabo de pegar una liga en el chat que es una evaluación. Es muy importante que nos dejen su opinión de este evento para que nos permitan crecerlo. Estamos ya también con las actividades de cierre. El día de hoy vía Facebook vamos a estar transmitiendo las conferencias de la tarde, Mi permiso para ser feliz y abrazar la vida. A partir de las 4 de la tarde pueden seguir la transmisión en Facebook y alrededor de las 7:30 el evento de clausura. Bueno, nos pregunta Octavio, ¿qué tan grande tiene que ser una guardarraya? Mínimo de 3. Perdón, no tenía activado el micrófono. El mínimo de 3 metros es lo más recomendable. Hay algunos que dicen con 1 metro, pero no, mínimo 3 metros es lo más recomendable. Y aparte del combustible en piso, chequen el aéreo, ramas y todo eso, pueden derramar un poco, no tienen los pinos. Nada más hagan la guardarraya y derramen aquello donde pueda haber una propagación también aérea, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros recomendamos más en cuanto a las guardarrayas en las huertas. Generalmente en las huertas, afortunadamente no en todas, las mismas brechas de los caminos fungen como guardarrayas, ¿sí? Entonces las mantienen muy limpias. Entonces sí es una parte preventiva, más ahora que, bueno, ya estamos ahorita en tiempo de aguas, pero ya viene invierno y empieza el estiaje, ¿sí? Bien, pues no nos queda más que agradecerle al técnico Ernesto Moreno Trejo por su valiosa colaboración en la Semana de Cultura Laboral 2020. Una última indicación en relación a sus constancias, por ahí les